Hola, hola estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahora vamos a trabajar el área de aritmética. Importante tener en cuenta siempre los acuerdos. No olvides que es importante el trabajar con orden y limpieza, las evidencias que envías, estar atento a todo el material y a la explicación, disfrutar de la actividad de aprendizaje, practicar en casa y siempre consulta los temas con el índice de tu libro. Entonces, vamos a conocer entonces nuestra actividad. Operaciones con conjuntos, unión e intersección. ¿Qué aprenderé hoy? Identificar la unión e intersección de conjuntos. Es lo que vamos a realizar el día de hoy. Bien, vamos a ir entonces con nuestro reto matemático. Muy bien, estudiantes, ¿qué observamos aquí? Creo que ya muchos de ustedes se han dado cuenta de lo que estamos observando y de lo que se nos presenta en esta imagen. Así es, estudiantes, muy bien. Son diagramas. Muy bien, aquí tenemos dos diagramas que van a representar a dos conjuntos. Uno el conjunto A, porque acá está nominado, y el otro conjunto B, pero faltan los elementos de cada conjunto. Entonces vamos a colocarle los elementos. Ya hemos dicho que los conjuntos es una agrupación o colección de elementos. Entonces vamos a colocarle a cada conjunto sus elementos. Bien, estamos colocando entonces a cada conjunto sus elementos. Muy bien. Tenemos entonces el conjunto A está formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, todos son números naturales. Y luego tenemos el conjunto B formado por los elementos 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Ahora que ya sabemos cuáles son los elementos de cada conjunto, bien, entonces estudiantes, ¿qué elementos comunes tienen los conjuntos que hemos acabado de ver en la imagen anterior? El conjunto A y el conjunto B, ¿qué elementos comunes tienen? Volvemos a recalcar que los conjuntos es una agrupación y colección de elementos. Entonces vamos a colocar, vamos mejor dicho, a representar. Recuerden que los conjuntos no solo se representan con diagramas, sino también con llave. Vamos a poner todos los elementos de A, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a poner los conjuntos de B, que era 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Entonces, sabiendo ahora que 1, 2, 3, 4 y 5 son elementos de A y 3, 4, 5, 6, 7 son elementos de B, entonces, ¿qué elementos comunes tienen estos conjuntos? ¿Qué elementos comunes tienen? A ver, ¿qué elementos se repite o comparten o tienen en común? Muy bien, estudiantes, el 3. Entonces lo vamos a resaltar. Tienen el 3 como elemento común. ¿Qué otro elemento común tienen? A ver, no los escucho. Muy bien. Tienen el elemento 4 como otro elemento en común. ¿Qué otro elemento en común tienen? Muy bien, también tienen el elemento 5 como otro elemento en común. Entonces hemos logrado ver que tienen tres elementos en comunes.
3, 4 y 5. Correcto. Uno es el conjunto A y el otro es el conjunto B. Recuerden que nosotros nominamos los conjuntos con letras mayúsculas. Los nominamos. Muy bien. Entonces ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a poner aquí en este momento que se están encontrando los dos conjuntos los elementos comunes que tienen ambos. 3, 4 y 5. Muy bien. En este encuentro de los dos conjuntos ponemos los elementos comunes. Y luego copiamos a cada conjunto los otros elementos que no son comunes y que le pertenece a cada conjunto. Muy bien. Entonces, ya sabemos que A tiene 1, 2, 3, 4 y 5 en común. Y 3, 4, 5 y 6 y 7 también son elementos de B. Es decir, ahora, ¿cuándo se da aquí la unión? ¿En qué momento se está dando esa unión de conjuntos? Recordemos, estudiantes, que la unión de dos conjuntos, en este caso A y B, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A, pero también pertenecen a B. Correcto. Todos los elementos en conjunto que le pertenecen a A, pero también le pertenecen a B. Es decir, todos los elementos que le pertenecen a A, vamos a poner acá un resaltador mejor, ya, pero de otro color, amarillo. Entonces, todos los elementos que le pertenecen a A, ¿verdad? Y que también pertenecen a B, es así como está formada la unión de estos dos conjuntos. Entonces, la unión de estos dos conjuntos entonces está formado por eso, ¿verdad? Por todos los elementos que le pertenecen a A como también le pertenecen a B. Entonces, estudiantes, diríamos, vamos a poner que la unión es todo. La unión viene a ser todo. Todos los elementos de A por todos los elementos de B. Eso viene a ser la unión. Muy bien. Así es, estudiantes, eso viene a ser la unión. Vuelvo a repetir. De dos conjuntos A y B, la unión es el conjunto formado por todos los elementos de A y como todos los elementos de B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si me está diciendo que la unión es la unión que se da de dos conjuntos, es el conjunto formado. Es el conjunto formado. Entonces, hemos formado un nuevo conjunto con los elementos que tanto le pertenecen a A como los elementos que le pertenecen a B. Entonces ponemos 1. Los elementos pueden ir en orden, que es lo más indicado, pero si lo copiaran en desorden, de repente no habría problema, pero lo más conveniente es copiar los elementos en orden. Y entonces de esta manera hemos obtenido la unión de conjuntos. Dos conjuntos, ¿no? Es el conjunto formado, la unión es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y por todos los elementos que también pertenecen al conjunto B. Y se simbolizan con este símbolo que parece una U. Muy bien, continuemos. Entonces vamos a ver algunas definiciones.
Operaciones de conjuntos. Esto está en su compendio. Ya, esto está en su compendio. En la página 13. Vamos a ver en qué página está. Creo que sí está en la página 13. ¿Qué dice? Unión de conjunto, formado por los elementos de dos o más conjuntos sin repetirlos. Correcto. Pero recuerden que esta unión es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a un conjunto, pero también pertenecen al otro conjunto. Continuamos. Bien. Luego tenemos la intersección, conjunto formado por los elementos comunes de dos o más conjuntos. La intersección de dos conjuntos es el conjunto de sus elementos comunes, mientras que en la unión se da, ¿no? La unión de dos conjuntos está formada por todos los elementos que pertenecen a un conjunto y al otro conjunto. En la intersección se da cuando los elementos son comunes y se simboliza con el signo de la U invertida como vemos acá. Vamos a ver entonces. Practiquemos. Bien, observa lo siguiente. Los siguientes conjuntos. Dice acá que vamos a colorear. Bien, acá ya aparentemente se ve que ya está rayado. Acá A unión de B. Decimos A unión de B porque se está formando, ¿verdad? O está formado, acá hay una unión porque estos dos conjuntos están formados por todos los elementos que pertenecen a A, pero también pertenece a B. Por eso se da la unión. Ahora, la intersección se da solamente entre los elementos comunes de los conjuntos. ¿Ya? Ahí se da una intersección. Y luego también tenemos el caso de esta unión de conjuntos, que aparentemente no hay elementos que los puedan enlazar a estos conjuntos, no hay elementos que los puedan enlazar. Entonces, ¿qué indica esto? Que en estos casos, cuando no hay elementos comunes, estamos hablando de conjuntos disyuntivos porque no son conjuntos que no tienen elementos comunes. Sin embargo, sí se puede establecer una unión. Vamos a ver. Conjuntos sin elementos comunes. La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y pertenecen al conjunto B. Eso sería lo más correcto. Sin embargo, A y B no tienen nada en común, el cual podamos decir que lo que tiene A también lo tiene B. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos entonces a mirar el siguiente caso. A es igual a los elementos 1, 2, 3 y B es igual a los elementos 7, 8 y 9. Si nos damos cuenta, estudiantes, ¿qué han observado ustedes entre A y B con sus elementos? ¿Tienen algo en común o no tienen nada en común? Sus elementos son totalmente diferentes. Muy bien, sus elementos son diferentes. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando los elementos son diferentes? ¿Se establece una unión? Bueno, todos los elementos que están en cualquiera de los dos conjuntos puede establecer una unión. Es decir, yo puedo tomar los elementos de A para producir la unión, o también puedo tomar primero los elementos de B para establecer la unión. Entonces, si establecemos la unión entre estos elementos sin que exista uno en común, la representación sería así. Acá va un 7, no un 8, sino un 7. Después viene el 8. Y entonces hemos establecido una unión, a pesar de que no hay elementos comunes, pero todos los elementos que están en cualquiera de los dos conjuntos pueden unirse, ¿no? Entonces, si esto lo representamos,
sería así. Este es A y este es B. Acá no hay nada en común, sin embargo, se han unido los elementos de A con los elementos de B para establecer una unión entre ellos. Entonces, al unirse A y B, a pesar de no tener elementos en comunes, igual se está aplicando la unión, porque estos elementos se han unido para formar un solo conjunto. Entonces, los conjuntos que no tienen elementos comunes se les dice conjuntos disyuntivos, y en estos casos también se puede establecer la unión. ¿Y cómo establezco la unión? Uniendo todos los elementos de un conjunto con los elementos del otro conjunto. Continuamos. Ahora tenemos los siguientes casos. Completa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 le corresponde a Q. 1, 2, 3 a P. S tenemos aquí grande I, T, A, E y O. Muy bien. Entonces vamos a trabajar. En este caso acá vemos como un subconjunto que está incluido en S, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente caso. A ver. Muy bien, están incluidos, pero a la vez forman parte del conjunto S. Se unen. Entonces me dice P. ¿Cuáles son los elementos de P? Aquí yo los voy a copiar. Pongo la llave y copio 1, 2 y 3. Luego los elementos de Q. Vamos a borrar esta llave que no está muy bien. Luego vamos a poner los elementos de Q, que son 4, 5 y 6. ¿Correcto? Muy bien. Ya vamos trabajando. Ahora en este caso, P y Q, acá nos habla de unión. Claro, ya hemos visto en el caso anterior. No pueden tener ningún elemento en común, pero podemos hacer que estos elementos se unan. Es decir, que todos los elementos que están en cualquiera de los dos conjuntos pueda darse una unión entre ellos sin tener algo en común. Entonces, es como decir, P tiene sus propios elementos y Q tiene sus propios elementos. Sin embargo, se puede establecer una unión entre ellos a pesar de tener diferentes elementos. Se establece igual una unión al tener en cuenta a todos los elementos que está presente en cualquiera de los dos conjuntos. Entonces, vamos a unir sus elementos de P y Q y pongo primero los elementos de P. 1, 2, 3, acá 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Entonces de esta manera vamos así desarrollando. Ahora acá tenemos P intersección de Q. Muy bien. Para que exista una intersección, normalmente debe haber un elemento en común, pero también existe el caso de que a veces, así como en la unión, no hay elementos comunes. Sin embargo, a pesar de no haber elementos comunes, los elementos de un conjunto y de otro se pueden unir y a través de esa unión formar un solo conjunto. Ahora, en la intersección también puede ocurrir lo mismo, que no existan elementos comunes, como en el caso de P y Q. No hay ningún elemento común. Entonces eso yo lo representaría así. Como no hay ningún elemento en común, no hay nada, ¿verdad? Porque P tiene 1, 2, 3 y Q tiene 4, 5 y 6. Entonces, para una intersección, pues no se ve porque no tienen un elemento en común. Sin embargo, cuando no hay ningún elemento en común que produzca la intersección, entonces decimos que esta intersección está vacía porque no hay un elemento común. Y entonces lo podemos representar por
por llaves y no colocar nada adentro para indicar que esta intersección entre estos conjuntos es vacío, o también podemos colocar el símbolo de conjunto vacío para especificar que no hay nada en esa intersección entre P y Q porque no existe ningún elemento común. Muy bien, entonces sigamos. Ahora nos pide la unión de S y T. Ustedes dirán, mira, acá hay un conjunto incluido. Claro, hay un conjunto incluido. Quiere decir que los elementos de T, al estar formando parte del grupo de elementos de S, tienen aquí conjuntos en común, entonces se puede establecer también una unión entre ellos. Y son las vocales, entonces las vocales hasta la I, A, E, hasta la O es I y O. Muy bien, continuemos. Ahora aquí tenemos varios conjuntos, ¿verdad? Aquí tenemos varios conjuntos. Entonces, acá lo que quiero demostrarles es que va a haber casos en que se pueda presentar una intersección entre tres conjuntos, pero ¿qué es lo que vamos a considerar? Primero vamos a establecer las notaciones a cada conjunto, cómo se va a llamar. Y entonces aquí pongo A, aquí pongo B y aquí pongo C. Entonces, vamos a completar. Muy bien, acá yo pongo 12, estoy poniendo los elementos que tienen en común dentro de esta intersección que se va a dar entre ambos conjuntos. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que observar cuáles serán los elementos de A para poder establecer la intersección de manera correcta. A ver, los elementos de A, vamos a hacer el resaltador, los elementos de A son todos los que comprende el conjunto A. Entonces, todos los que comprende el conjunto A son los siguientes. Vamos a poner 0, 2, 4, 6, 8 y 12, no, 8, 10 y 12. Muy bien. Ya está. Ahora, ¿cuáles son los elementos de B? Todos los que pertenecen a B. Muy bien. Entonces empezamos por 0, 1. Acá está el 1. 2, 4 y 6. 2. No tenemos 2 ni 4, ¿ves? Por eso es importante estar atentos. A ver, vamos a ver. Estamos un poco distraídos, nos vamos a concentrar. Y muy bien, tenemos 0. Todo esto también pertenece a B. Entonces, 0, 1, 2, está correcto. 4, ¿qué más teníamos? Teníamos 3. Entonces vamos a poner el 3 antes del 4. 3, 4, 5 y 6 y cerramos llave. Entonces, y ahora, ¿cuáles son los elementos de C? Vamos a poner, son 0, 3, 6, 6, 9 y 12. Entonces, la intersección que se establece entre estos tres conjuntos sería 0 y 6. ¿Por qué? Porque acá abarca los tres conjuntos. Si ustedes observan detenidamente, en esta intersección, voy a poner un resaltador de otro color, resalta aquí.
acá se intersectan los tres conjuntos en este espacio, tanto el A, el B y el C. Por lo tanto, la intersección de A, B y C son los elementos 0 y 6. Eso es en algunos casos que también se puede presentar. Bien, aquí tenemos ahora para presentar nuevamente otro caso. ¿Se acuerdan de que tanto en la unión se puede dar en conjuntos que no tienen nada en común, pero los elementos de un conjunto se unifican con los elementos del otro, entonces de esa manera se establece la unión? Ahora, en la intersección también se pueden presentar conjuntos disyuntivos que no tienen nada en común en la intersección. Entonces, vamos a poner acá que este es conjunto A y este es conjunto B. Entonces, aquí no tenemos nada. Se ha establecido una intersección, pero aquí no hay nada. Entonces decimos que A, ¿no? La intersección de A con B es simplemente vacío, o también puede ser A es intersección de R es igual, esto no me salió como una R, vamos a corregirlo bonito, que se vea bien, es igual a un conjunto vacío. Muy bien, de esta manera también se establece la intersección. Ahora te recomiendo que sigas practicando en casita. Tienes estas dos páginas, la 15 y, no me equivoco, sí, todo está en la página 15 para desarrollar aplicando lo aprendido. Te recomiendo volver a ver el video y que también puedas buscar otras fuentes. Gracias por participar, estudiante. No olvides enviar tus evidencias y consultar. Muchas bendiciones. Estamos viéndonos muy pronto.